Así que con ese entendimiento abran sus Biblias en la carta a los Hebreos. Hoy estaremos una vez más retomando nuestro estudio de este capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y el día de hoy solo daremos un pasito más a nuestro recorrido de este monumental capítulo 11. Esta mañana estudiaremos Hebreos capítulo 11, verso 31. Hebreos capítulo 11, verso 31, en un sermón que he titulado Por la fe, redención y no destrucción. Por la fe, redención y no destrucción. Desde esta brevísima porción de las Escrituras, Hebreos 11, 31, notaremos que la fe que Dios regala a las personas los redime y no los destruye. Por la fe que Dios regala a pecadores, los salva y no los condena. Aun y cuando sean los peores pecadores de toda la historia, incluso que hayan cometido los pecados más visibles que cualquier ser humano, no importa. Por medio de la fe que Dios regala a esta clase de pecadores, que son todos pecadores en esa condición, pero que Él escoge para salvación, cuando Dios les regala esa fe, ellos creen para salvación. Esto, si eres salvo, este estudio esta mañana, si eres un creyente verdadero, te debe hacer explotar en alabanza, agradecimiento y adoración a Dios, porque te vas a recordar de dónde te sacó el Señor, cómo eras antes y cuál fue la obra de Dios en tu vida. Esto te debe nuevamente hacer explotar en alabanza, agradecimiento y adoración a Dios. Pero también si no eres salvo y has venido aquí domingo tras domingo tras domingo, estás escuchando y escuchando una y otra vez el Evangelio, este estudio, oro que te salve Dios con su palabra, que tenga misericordia de tu vida, que tú verdaderamente te arrepientas y creas en el único que te puede salvar, en Jesucristo. Hebreos 11:31, por la fe, redención y no destrucción, verdades eternas que examinaremos en la vida de una mujer muy singular y que incluso tiene un nombre muy especial, ¿verdad? Muy curioso, muy raro, Rahab. Y aquí está el bosquejo de esta mañana. Dos verdades eternas que examinaremos en la vida de esta mujer. Primer verdad eterna, fe que salva lo insalvable. Fe que salva lo insalvable. Primer verdad eterna, fe que salva lo insalvable. Y segunda verdad eterna, fe que produce obediencia. Fe que produce obediencia. Pero vean sus Biblias, por favor, tómenlas ahí y leamos juntos este pasaje muy breve, Hebreos 11:31. Dice así la palabra de Dios: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Oremos. Señor, en esta mañana venimos ante ti con humildad, necesitados, Señor, de que tú nos alimentes. Hoy venimos, Señor, a tu trono de gracia en el nombre de Jesucristo, sabiendo que es por Él que tú nos has justificado. Porque tú, al que no conoció pecado, por nosotros lo hiciste pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de ti por medio de Él. Señor, así que venimos en su nombre para alabarte y continuar adorándote, Señor, ahora con tu palabra. Por favor, danos entendimiento, sabiduría, iluminación. Como en un punto de la vida de Rahab se la diste a ella, y pudo observar tu carácter, Señor, y ser salva. Así hoy, a los que somos tuyos, edifícanos, Señor, como edificio espiritual que somos. Y a los que no te conocen, sálvalos, Señor, como hace miles de años salvaste a esta mujer. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estaba viendo ahí un documental que me hizo pensar mucho en la obra de salvación y de transformación que nuestro Dios hace a favor de pecadores como cada uno de nosotros. El Señor, cuando nos salva, nos saca prácticamente del pantano de los desperdicios, ¿no es cierto? Digamos que nos rescata el cementerio donde abundan los cadáveres espirituales. De ahí nos llama nuestro Dios. Todos estábamos ahí. Los que ahora somos salvos y nos jactamos de ser cristianos, Dios nos sacó de ahí, de la muerte espiritual. Así estábamos todos.
De ahí nos llama nuestro Dios y nos redime. En esta serie que les comento, una serie canadiense que no es cristiana, ¿verdad? O sea, de corte cristiano ni mucho menos. Pero en esta serie un grupo de hombres ahí, amantes de los coches y expertos mecánicos, sacaron del yonque, quizá algunos los más antiguos van a identificar el coche, ¿verdad? Pero sacaron del yonque a un Beaumont 1966 y lo restauraron por completo. Este coche estaba podrido por todos lados. Estaba carcomido y oxidado. Realmente estaba en una situación muy fea. No tenía asientos, no tenía llantas, no tenía motor. Estaba lleno de basura. También había ahí, digamos que, excrementos de animales, ¿verdad? Estaba totalmente feo, ¿verdad? Inservible completamente. Estaba espantoso. Pero estos hombres expertos lo renovaron totalmente. Le pusieron muchísimas piezas nuevas y algunas las remodelaron. Por ejemplo, le pusieron motor nuevo, llantas nuevas, parrilla nueva, algunas partes de la lámina pues las enderezaron y simplemente las renovaron un poco. Pero en fin, el coche, después de todo este proceso que pasó, un coche inservible una vez más, después de esto que nadie daba un 5 por él, estaba ahí todo yonqueado, ya ni para la venta esa de lámina servía, ¿verdad? Pero después de todo este proceso, este coche llegaron a venderlo en 800,000 pesos. ¿Pueden creerlo? 800,000 pesos, un coche abandonado y olvidado, que nadie daba un 5 por él. Fue completamente renovado por estos especialistas y entonces fue un coche muy cotizado. Hermanos, cuando Dios nos salva, nos rescata de una condición muy deplorable. No es que tú estabas bien o medio bien. No es que yo estaba bonito, ¿verdad? Tú y yo estábamos espantosos, horribles ante los ojos de Dios. Esa era nuestra condición. Y de ahí nos llamó Dios. Pero en esa condición no merecíamos que Él ni siquiera volteara a ver su rostro a nuestras vidas. No merecíamos de su gracia común que hoy disfruta todo pecador aunque odie a Dios. No merecíamos eso. Lo único que merecíamos era su ira, era su desprecio. Pero de ahí nos sacó el Señor. De ahí nos regaló salvación. Con la fe que Él nos regaló, nos dio vida y nos salvó. Pero además, de manera especial, con esa misma fe que Él nos regaló, nos está transformando un día a la vez. Y esto sucedió desde el día 1 de nuestra salvación. Él nos apartó para Él, nos separó para Él, nos limpió, nos purificó para que seamos uso exclusivo de Él. Desde el día 1 de nuestra salvación. Pero esto continúa ahora en nuestra santificación progresiva. Mientras estamos ahí, ahora caminando en la fe, en esta carrera de la fe, Dios nos está y nos sigue santificando un paso a la vez. Algunos a un ritmo diferente que otros, ¿verdad? Pero todos ahí estamos. Algunos cojeando de un pie, otros medio mancos de la mano, pero todos estamos ahí avanzando, siendo transformados por medio de este Dios tan precioso que nos salva, ¿verdad? Con la fe que Él nos regala. Y lo sabemos, Él terminará su obra hasta que Él nos glorifique, cuando Él nos lleve a su presencia ahí en el futuro. Pero Dios está muy involucrado en la vida de todos y cada uno de sus hijos. Pero el punto que quiero subrayar es que Dios nos salva siendo personas, digamos, insalvables, humanamente hablando. Nadie, ningún pecador, teníamos en nosotros mismos una sola fibra espiritual viva. Ninguno de nosotros. Todos estábamos muertos completamente, inservibles totalmente en términos espirituales. Y Rahab es un claro ejemplo de esto. Una mujer pecadora que había cometido pecados muy visibles y muy grotescos en la sociedad, pero que nuestro Dios la amó en esa condición para salvarla. Y con eso en mente entramos al primer punto del bosquejo. Fe que salva lo insalvable. Vean ahí sus Biblias, el verso 31 al inicio. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció. Una pausa ahí. Esto es verdaderamente sorprendente. No sé si lo han notado, pero Rahab es la última persona con historia específica en esta lista de los héroes de la fe. Si nos hubieran pedido nuestra opinión, si nos hubieran preguntado a quién poner en la lista, yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos puesto ahí a Rahab. Con tantos personajes en la Biblia, ¿a quién recordar, a quién nombrar? Y poner a Rahab ahí, ¿en serio?
Piensen por un momento. Para empezar, esta mujer, Rahab, no era judía, sino cananita. Y para terminar, era amorrea. Era una mujer que debía morir con todos los habitantes de Jericó, los amorreos, que ya habían colmado, por decirlo así, el plato de Dios. Y en ese punto debían morir, ya no había reversa. Esto lo vimos hace algunas semanas en Génesis 15:16. Pero además, Rahab era una mujer ramera, es decir, era una prostituta. Tenía un oficio que en aquella época y sociedad era considerado moralmente muy reprobable entre los amorreos, en toda la sociedad. Pero lo más importante es que desde la óptica de Dios, este oficio siempre fue un pecado para él, para Dios. El único lugar, lo sabemos, el único lugar donde se pueden disfrutar relaciones íntimas es en el contexto del matrimonio, ¿lo recuerdan? Génesis 2:24 nos dice ahí Dios, cuando instituye el matrimonio, lo sabemos, el matrimonio no es una institución creada por el gobierno, por la sociedad, por las tradiciones, no, Dios crea el matrimonio y nos dice ahí en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí está el matrimonio, hombre y mujer. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio, hombre y mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá no a varias mujeres, sino a su mujer y se unirá a ella y serán una sola carne. Entonces, una vez más, subrayando, la intimidad sexual únicamente delante de los ojos de Dios es permitida y es disfrutada según el pensamiento de Dios en el contexto del matrimonio. Entonces, este oficio de Rahab siempre fue algo que Dios condenó, algo que Dios nunca estuvo en su plan. Recordemos algunos pasajes, escuchen y tomen nota porque nos va a tomar tiempo ir a cada uno de ellos, pero pueden ir más tarde. En Éxodo 20:14, ahí el Señor dice en estas 10 palabras, Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Levítico 18:22 y 23, ahí nos dice Dios, no te echarás con varón como con mujer. Esto es abominación para mí, dice Dios. Verso 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Eso es perversión para Dios. Vean la claridad de la palabra de Dios. No hay dudas, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara. De hecho, Dios estableció en su ley un castigo muy severo para el adulterio. Escuchen, Levítico 20:10. Dios ordenó, escuchen, este es el pensamiento de Dios, así es como ve Dios el pecado. Y este fue la ley en la teocracia que Dios le dio a Israel. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es un pecado muy serio para Dios. En el Nuevo Testamento se nos registra que en el Nuevo Pacto nuestro Dios inmutable, escuchen bien, sigue pensando de la misma manera porque Él no cambia. Este pecado lo considera un pecado muy serio. Mateo 5, versos 27 y 28 nos dice Jesús, atendiendo al espíritu, digamos, de la ley. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, dice Jesús, yo os digo que cualquiera que mira, que observa, que contempla a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Así ve Dios este pecado. Primera de Corintios 6, 9 y 10 dice Pablo ahí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no te equivoques, no pienses otras cosas, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ese es el pensamiento de Dios, hermanos. Ahí mismo en el verso 13 al final nos dice Pablo, en 1 Corintios 6, pero ahora en el verso 13,
El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Verso 18, por eso huye de la fornicación. Porque el que fornica, ahí mismo en el 18, contra su propio cuerpo peca. Verso 19, ¿ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tienes en ti y tienes de parte de Dios, y que tu cuerpo no es tuyo sino de Dios? ¿Es la idea? Y podemos continuar, ¿verdad? Hay tantos pasajes, muchísimos, que nos hablan acerca de este tema del pensamiento de Dios. Él nos hace muchísimas exhortaciones en relación a este tema, pero el punto es claro, y el que quiero subrayar es que Rahab tenía un oficio muy feo ante los ojos de Dios. El punto es claro, no solo era moralmente malo ante la sociedad, sino era perverso ante los ojos de Dios. Pero esta mujer, Rahab, de manera sorprendente, viene en la lista, escuchen bien, de los héroes de la fe. Esta mujer con este oficio, de manera sorprendente, está en esta lista donde está Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, José, Jacob. ¿Rahab? Sí, Rahab. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué está ahí? Hermanos, porque Dios salva lo insalvable. Dios salva lo insalvable. Porque Él, y solo Él, tiene el poder para salvar a cualquier pecador que tiene esta condición. Y ahí estamos todos, insalvables humanamente. Piensen por un momento en la condición de todo hombre en su estado natural. Es decir, después de la entrada ahí del pecado en Génesis 3, una vez que Adán y Eva pecan y que el pecado de Adán es imputado en todo el mundo, como viene ahí en Romanos 5:12, Dios nos muestra y nos dice: así estabas tú, cristiano, antes de venir a la fe en Jesús. Esta era tu condición. Y así estás tú si no has venido a la fe. Esta es tu condición. Escuchen y otra vez tomen nota. Salmo 51:5. Todos somos pecadores desde nuestra concepción. Romanos 3:23. Todos pecamos. Y porque pecamos, Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Santiago 2:4 nos dice que hemos pecado por comisión y por omisión. Porque hemos cometido pecado y por omisión, porque no hemos hecho lo bueno sabiendo hacer lo bueno. Todos nos encontrábamos bajo el dominio de pecado. Romanos 3, no éramos justos. Ante Dios no estábamos así, no lo buscábamos. Dios nos dice eso. Antes de venir a la fe, antes de creer en Jesús, antes de ser un cristiano, antes de formar parte de la iglesia, no me buscabas. Recuérdalo. No me buscabas. No hacías lo bueno. Te habías convertido en un inútil espiritual. Efesios 2:12 nos dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. De hecho, nuestro padre era el diablo. Juan 8:44. No pienses en otras personas. Si tú eres creyente, ahí estabas, hermano. Ahí estaba yo también. Esa era nuestra condición. Y obvio la de Rahab, ¿verdad? Efesios 2 del 1 al 4, estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. Éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Vivíamos para satisfacer nuestros apetitos carnales. Todos los días, ahí estábamos comiendo pecado. Come y come y come y come pecado, esclavizados al pecado. Romanos 6:17, éramos esclavos al pecado. Efesios 4:18, teníamos el entendimiento totalmente entenebrecido. Digamos que embotado, ¿verdad? Cauterizado. No nos entraba la verdad. Además, Juan 3:19, éramos amadores de lo malo. Segunda de Corintios 4:4, estábamos doblemente ciegos por nuestra propia condición espiritual y por Satanás mismo que había cegado nuestra mente. Ezequiel 36:26, teníamos un corazón, como decía mi hijo en la mañana, de roca, un corazón de piedra. Así estábamos. Incluso Colosenses 1:21, éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. ¿Merecíamos algo de parte de Dios? Hermanos, ¿realmente merecíamos algo de parte de Él? Sí merecíamos algo. Una sola cosa, su ira. Su ira merecíamos. Eso es lo que merece todo pecador.
¿Por qué? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 9:22. Debíamos ser esos vasos de ira que Él había destinado para destrucción. Y según 2 de Tesalonicenses 1:9, debíamos ser personas que debían sufrir pena de eterna perdición. Nuestro castigo, Apocalipsis 20:15, debía ser sufrir en el lago de fuego eterno, estando quemados con él por nuestros pecados, ahí en esa condición. Ahí estábamos todos antes de venir a la fe. No era de que uno no estaba en una posición, ¿verdad? Y en otra sí. No, hermanos, todos estábamos en esa condición, sin excepción. De ahí nos sacó el Señor, de ahí nos llamó, de ahí nos regaló fe, nos regeneró, nos dio vida y nos salvó, todos sin excepción. Pero también tú, si no eres cristiano, si no eres un hijo de Dios, y lo sabes muy bien, esa es tu condición. Delante de Dios, así es como Dios observa tu vida. Esa es tu radiografía. Hoy, si no has venido a la fe. Una situación verdaderamente deplorable, muy crítica, digamos, insalvable en méritos humanos. Todo este entendimiento, hermanos, nos debe ayudar mucho a poner en perspectiva no solamente la vida de Rahab, sino la vida nuestra, ¿verdad? Porque somos muy prontos para observar los pecados en otras personas, aún de aquellos que no han venido a la fe, y estar señalando y juzgando y atacando, o incluso entre nosotros mismos estar ahí, ¿verdad? Hermanos, pensemos un poco, ¿verdad? Recordemos un poco, traigamos a nuestra memoria quiénes éramos, y que por pura gracia, por pura misericordia, el Señor vino a brillar en nuestra oscuridad. Esa era nuestra condición, como lo era la condición de Rahab. Así estábamos, pero así Dios nos amó y nos salvó, nos perdonó al regalarnos fe, regenerarnos, regalarnos fe, concedernos el arrepentimiento y entonces nosotros creer exclusivamente en Jesús, dejar a un lado ese pensamiento hereje de que por méritos puedo alcanzar el cielo. Es imposible. Solamente hay una persona, como lo cantábamos hace unos momentos, ¿verdad? Que por Él es que hemos sido justificados, Jesucristo. Y en esa condición tan deplorable y crítica, Dios nos buscó, nos dio vida, nos dio fe, abrió nuestro entendimiento y nuestros ojos, y es como si nos presentó a Jesús, ¿verdad? Su eterno Hijo, amado, para que nosotros observáramos su belleza, nuestro pecado, y abandonáramos nuestro pecado para seguirlo a Él. Porque Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, se lo saben, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Nosotros los del nuevo pacto, lo sabemos, salvados al creer en Romanos 10:9, ¿verdad? Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y los del antiguo pacto, una vez más, no es que fueron salvados por obediencia a la ley. Nadie nunca fue salvado por la obediencia a la ley. Ellos fueron salvados por creer en ese Mesías que se profetizó y se anticipó incluso desde Génesis 3:15, que Dios enviaría a un hombre que nacería de una mujer y que aplastaría la cabeza de Satanás para terminar con el pecado, con el diablo y con nuestra enemistad con Dios. Así fueron salvos los del antiguo pacto. Y Rahab fue salvada de esta manera, estando en la misma condición espiritual que tú y que yo, teniendo la misma fe que tú y que yo. Ella, claro, en un Mesías anticipado, profetizado, que nunca supo su nombre, pero tú y yo ahora, salvados de la misma manera, con esa misma fe, pero con este nombre Jesucristo que sabemos es el Mesías de Dios, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Pero regresemos otra vez a Hebreos, porque el autor nos dice ahí, en el capítulo 11, verso 31, vean, que por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz.
Y para seguir avanzando en nuestro estudio necesitamos ir a dónde creen. Pues a donde fuimos a la lectura bíblica, ¿verdad? A Josué. Vayan a Josué. Porque debemos de ir ahí para tener claridad en cuanto al significado y las implicaciones de este verso, Hebreos 11:31. Necesitamos ir ahí al libro de Josué. Hace algunas semanas vimos algunos detalles, repasamos juntos algunos versos de los capítulos 1, 3, 5 y 6 de este libro de Josué. Y la idea no es repetir todo lo que estudiamos ahí, ¿verdad? Qué pena si no estuvieron acá en esa ocasión. Ese sermón y todos los sermones que estamos acá predicando, tanto Pastor Eduardo como su servidor, quedan grabados ahí en nuestras redes sociales. Pueden escucharlos, incluso verlos, ¿verdad? Bajarlos ahí para repasarlos. Pero en aquella ocasión nos brincamos intencionalmente el capítulo 2. No sé si lo recuerden, no leímos ningún pasaje de ahí. Porque lo que tenemos ahí en este capítulo 2 es precisamente la salvación de Rahab, de la que nos habla Hebreos 11:31. Recuerden que en ese punto Josué y la segunda generación de Israel están a punto de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces Josué decide enviar a un par de personas, un par de espías ahí a Canaán, tal y como Moisés lo había hecho 40 años antes, ¿verdad? Enviando al propio Josué y a Caleb para investigar ahí esa ciudad. Bueno, Josué hace lo mismo, pero vean ahí la narrativa conmigo, el capítulo 2, comenzando en el verso 1. Vean cómo comienza. Josué, hijo de Nun, envió de Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Josué, de manera muy sabia, aunque lo sabemos, no era un experto militar, ¿verdad? Tantos años ahí en el desierto, décadas. No era un experto militar, pero de manera muy sabia, antes de entrar a la tierra prometida, pues manda a 2 personas, 2 espías, para que investiguen Jericó, para que inspeccionen ahí todo, y entonces estos hombres puedan regresar con él, le den la información de todo lo que estaba pasando ahí, y entonces puedan los israelitas estar bien listos para entrar y poseer la tierra. Y vean lo que sucede en el verso 1 al final. Y ellos fueron, ¿quiénes? Los espías, ¿verdad? Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. La idea es que estos hombres llegaron a Jericó, se infiltran, ¿verdad?, entre la sociedad, entre los que habitaban esa ciudad, y entonces hacen su trabajo, comienzan a inspeccionar toda la ciudad, sus habitantes, sus muros. Incluso podemos pensar sus hombres de guerra, ¿verdad?, su armamento. Están ahí inspeccionando todo como buenos espías. Y luego que terminan su trabajo, buscan un lugar donde esconderse. Y deciden que el mejor escondite es la casa de Rahab, la pecadora. Y no es que hayan hecho algo indebido ahí, no es así. Solo se quedan ahí porque saben y entienden que ese lugar es el mejor para esconderse. Y entonces sucede algo inesperado para ellos, pero no para Dios. De hecho, todo estaba fluyendo de acuerdo al plan de Dios eterno, al propósito glorioso de Dios. En este punto, salvar a Rahab. Pero vean el verso 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. No puede ser. El plan se ha descubierto, ¿verdad? La noticia ha llegado no con algunos de la sociedad, ha llegado hasta el mismo palacio. Ha llegado a los oídos del rey, del máximo mandamás de esa región, ¿verdad? Él ahora lo sabe todo. Y pareciera ser que en este punto el plan de Josué y de los espías pues ha fracasado, ¿verdad? Piensen por un momento. Con ese entendimiento, los espías, estos 2 hombres, merecían morir de inmediato. Pero no solamente ellos, sino también Rahab, por traición, digamos, a la patria, ¿verdad? Debían morir todos. Vean lo que señala el rey en el verso 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa. Lo sabe todo, ¿verdad? Conoce los detalles. Porque han venido, vean,
para espiar toda la tierra. El plan estaba descubierto. Pareciera que es el fin de todo. Pero todo estaba fluyendo conforme al plan perfecto de Dios. Hermanos, con esto aprendemos que debemos recordar que siempre y en todo momento Dios está actuando como soberano detrás de escena. Aunque para nosotros a veces las cosas nos preguntamos y parecieran para nosotros extrañas, difíciles, tristes, mucha oposición, todo se acabó, debemos recordar el carácter de Dios. Él está detrás de escena. Si tú estás, digamos que bien en términos humanos, debes saber y recordar que Dios está ahí mandándote eso, porque eso Él lo controla y es para tu bien. Y no solamente para tu bien, a veces somos muy egoístas pensando nada más en nosotros, ¿verdad? Pero Dios está avanzando sus planes y propósitos eternos en todo el mundo, en toda la historia de la redención. Entonces también, si estás pasando por alguna angustia, algún problema, alguna situación difícil, enfermedad, traición, pecados de otros, recuerda que Dios está detrás de escena. Y Dios te está enviando eso como tu Padre amoroso que es, porque es para tu bien y porque es para su gloria principalmente. Pareciera que es el fin de todo en este punto. ¿Qué hace Rahab? Verso 4, algo desafiante, vean ahí. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había, ¿qué? Escondido. Y vean lo que le dice a los mensajeros del rey, el rey de Jericó. Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Verso 6. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Rahab toma una decisión, ¿verdad? Y su decisión es abandonar a su nación y a su rey. Esa es la decisión de Rahab. Rahab deja todo. Deja su país, su rey, su cultura idólatra, su seguridad, su pecado, lo abandona todo al decirle esto a los mensajeros del rey. ¿Por qué hace esto? Es ilógico. Disfrutaba de paz ahí en la ciudad. Disfrutaba de cierto reconocimiento o cierto estatus de paz, aún y a pesar de tener cierto oficio. Pero ahí estaba, ¿verdad? En los versos del 9 al 11 vemos la razón o base del por qué ella hace esto. Vean ahí, verso 9, lo que le dice a los espías. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Vean, hermanos, cómo esta mujer, cuando dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, esta mujer, una vez más, que no era judía, que no tenía convivencia con la ley de Dios, ni relación con el Dios de la ley, vean el entendimiento que tiene. Comprende varias cosas. Por ejemplo, reconoce al Dios de los israelitas como Jehová por su nombre, ¿verdad? Es decir, como el único Dios quien es fiel y verdadero y que cumple sus promesas y su pacto con los suyos. Eso encierra todo ese nombre, Jehová. Ese entendimiento tenía esta mujer, con poquita revelación que tenía de Dios, ¿verdad? Porque lo vamos a ver más adelante, ella escucha de Jehová y de las obras de Jehová. Pero vean qué entendimiento y teología tan precisa tenía esta mujer. Una vez más, una mujer muy pecadora, con pecados muy visibles, que jamás había tenido una relación con el Dios verdadero, ni convivencia con la ley de Dios. Además, también entendió la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque reconoce que en últimas es Dios, Jehová, quien está detrás de escena actuando como Rey soberano y ordenando todo conforme a su plan y propósito. Esto, hermanos, es una impresionante teología. Piensen en eso. Una mujer ajena a Dios, con este entendimiento. Y todo esto se sigue viendo en el verso 10, vean ahí lo que añade.
hemos oído. Vean la importancia de escuchar, ¿verdad? Y no de escuchar cualquier cosa, escuchar la palabra de Dios, porque lo sabemos, la fe viene por el oír, y el oír testimonios, experiencias, ¿no, verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vean lo que ella escuchó. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Recuerden, hermanos, esta mujer no era judía, sino cananea. No tenía una relación con Jehová, sino con Baal. No convivía con la ley de Dios, sino con el pecado en contra de la ley de Dios. Pero Rahab sigue demostrando un discernimiento profundo, una sabiduría especial. Escuchen, un entendimiento que solamente Dios da a personas que antes de venir a la fe estaban inservibles, muertos espiritualmente. Ella no lo logró porque era muy inteligente, muy sabia, no. Lo entendió y lo comprendió porque Dios le iluminó su vida, le dio vida, iluminó su corazón y su mente y le dio este entendimiento preciso y agudo del carácter de Dios y de la obra de Dios. Algo que hace con nosotros, ¿no es cierto? Exactamente es lo que Dios hace con pecadores que ha llamado a salvación y salva. Eso es lo que Él hace. Y vean cómo termina. Impresionante. Porque Jehová vuestro Dios, vean, una mujer, una vez más, con un oficio muy triste, muy pecadora, lejos de Dios y de la ley de Dios, dice, vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto es impresionante. Una teología muy aguda y precisa la de esta mujer. Dios le concede en ese punto, porque le salva, le concede sabiduría, entendimiento, iluminación y le salva. A ella en especial, a ella en particular. Porque todos los demás, lo vamos a ver, todos los demás también oyeron, todos los demás también escucharon. De hecho, todos los demás tenían terror, ¿verdad? Tenían miedo de Jehová. Pero solo Rahab tuvo este entendimiento preciso del carácter de Dios y de la obra de Dios y fue salva. Obedeció. Porque cuando ella viene, ahí los mensajeros del rey la confrontan para que saque a los espías, ella decide esconderlos. Y lo hace mintiendo, ¿verdad? Lo hace mintiendo. Estaba abandonando todo por seguir a Jehová. Una vez más, su nación, su rey, su tranquilidad, su seguridad. Estaba abandonando todo eso porque había conocido no a un rey humano, sino a un rey que es rey en los cielos y en la tierra. Arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por eso tomó ella de esa decisión. Y cuando vemos ahí en el texto, comprendemos que Rahab dice mentiras por, digamos, entre comillas, buenos motivos. Es decir, por esconder ahí a los espías y sus mensajeros. Pues quizá algunos nos choca nuestra mente, ¿verdad? La mayoría. Todos nos preguntamos, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Dios salva a una mujer que está mintiendo, verdad? Quizá nos hemos preguntado, ¿será que Rahab hizo bien cuando mintió? ¿Qué piensan? ¿El fin justifica los medios? Uy, esto ya se puso difícil, ¿verdad? ¿Podemos hacer lo mismo? ¿Será que Dios aprobó la mentira de Rahab? Piensen en eso. Bueno, no debemos desgastarnos tanto ahí porque ese no es el punto principal de la narrativa. Pero la respuesta bíblica es no. Dios no aprueba el pecado. Dios no aprobó la mentira de Rahab. Dios lo que aprobó fue la fe de Rahab, ¿verdad? Por eso Hebreos 11 nos dice, por la fe, Rahab. Dios no aprueba ni tolera el pecado porque Él es santo, hermanos, recordémoslo. Él es santo y demanda santidad, ¿verdad? Sed santos como vuestro Padre en los cielos es santo.
De hecho, ahí en Éxodo 34:7 se nos dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y la mentira es un pecado delante de Dios, ¿verdad? Pero hay algo que quisiera que nos quedáramos pensando y que se quedara grabada en nuestra mente. Algo importante que debes de saber cuando estás leyendo ahí tu Biblia, secciones de narrativa, y es que siempre existe una lección o punto principal en la narrativa. Siempre en la narrativa existe un punto principal que debes conocer, identificar y entender. No te debes de ir por las ramas, como decimos, ¿verdad? Buscando otras cosas ahí. Siempre hay un punto principal que Dios quiere señalar y enfatizar. Y el énfasis o foco principal no está en la mentira de Rahab, sino en la confesión o declaración de Rahab acerca de Dios. Y esto se observa, y aquí me voy a poner un poquito más académico, ¿verdad? Y les voy a pedir que se esfuercen un poquito más a estas horas cuando ya tenemos hambre. Pero este punto principal se descubre ahí con un quiasmo. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Un quiasmo. Este es un recurso literario, digamos una especie de sándwich literario, ¿verdad? Que se nos enseñan varias cosas mediante paralelismos, ¿ok? Piensen en eso, en un sándwich literario donde los autores lo que quieren es enseñarnos varias cosas, subrayar varias ideas mediante ciertos paralelismos. Presten mucha atención y vean sus Biblias. Digamos, en este sándwich literario, recuerden, estamos descubriendo el énfasis principal, el foco principal de la narrativa. Esto te va a ayudar en tu estudio, ahí en tu casa, mientras estás viendo narrativa. En este sándwich literario, digamos que el pan de arriba, ¿verdad? Está en el capítulo 2, verso 1. Vean ahí, cuando Josué ordena a los espías inspeccionar a Jericó, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? Pues ir a Jericó, ¿verdad? Pan de arriba en el sándwich literario. Luego pan de abajo en este sándwich está en los versos finales, en los versos del 22 al 24. Ahí vemos que estos espías regresan. Vean el paralelismo. Primero los espías van a Jericó y ahora versos finales, el panecito ahí en la parte final del sándwich, regresan. Vean los paralelismos, ¿verdad? Luego, siguiendo con este sándwich literario, quiasmo, digamos que después del panecito de arriba está la lechuguita, ¿verdad? Ya les dio hambre a algunos, ¿verdad? La lechuguita. Y esa lechuguita está en los versos del 2 al 7, vean ahí, cuando los espías llegan a Jericó y son protegidos por Rahab, ¿verdad? Pero luego otra vez nos vamos abajo, después del panecito hasta abajo, hacia arriba, ahí tenemos, por ejemplo, el tomatito. El tomatito que son los versos del 15 al 21, cuando los espías salen de Jericó y prometen proteger a Rahab. Vean una vez más los paralelismos. Los espías llegan a Jericó y son protegidos para Rahab. Y ahora, del 15 al 21, los espías salen de Jericó y prometen proteger a Rahab. Y el punto principal, digamos que el jamoncito de pavo o de pierna tan rico, ¿verdad? Está ahí en los versos del 8 al 14. Ese es el punto principal. Ese es el énfasis que Dios quiere subrayarte. Cuando Rahab confiesa a Jehová como el Dios fiel y verdadero, cuando él lo reconoce como el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, ese es el punto principal. Y luego que pide que sean salvados y no matados ella y su familia. Nosotros debemos pensar en eso, considerar esto, porque es lo que Dios te quiere resaltar en esta mañana. Y con eso entramos al segundo punto, fe que produce obediencia. Vean ahora ahí mismo en Josué, pero ahora capítulo 2, versos del 12 al 14. Vean ahora lo que pide Rahab. Después de que hace esta declaración de fe, creemos, ya salva, ¿verdad? Vean ahora lo que pide Rahab. Verso 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, hermanos, hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y vean lo que le responden. Verso 14. Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, vean la seguridad, cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia
Y verdad, una vez más, en este punto creemos que Rahab ya era salva, ¿verdad? La muy conocida pecadora ya había recibido fe para salvación. Y lo entendemos por esta tremenda declaración, ¿verdad? Pero regresemos a Hebreos 11:31. Pero no pierdan ahí Josué, porque ahí en Hebreos 11:31 se nos dice algo que no debemos perder de vista. Noten, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente ¿con quién? ¿Con los qué? Desobedientes. Juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y esto es muy interesante una vez más, porque no solamente Rahab escuchó de Jehová, del carácter de Jehová, de las obras de Jehová, sino también todos los cananitas que estaban con ella, todos los amorreos. ¿Y quién fue la única que obedeció? Rahab. En Josué 5:1, ahí vemos que todos los amorreos y cananeos habían escuchado de Jehová. De hecho, ahí en Josué 6:1 se nos indica que por esa razón, porque habían escuchado de Jehová, Jericó estaba bien cerrada, ¿verdad? Estaba cerrada, bien cerrada. Todos escucharon de Jehová. Todos incluso tuvieron temor. Pudiéramos pensar, incluso hasta respeto, ¿verdad? Porque hoy este Dios, mejor lo respeto. Pero hermanos, Dios no quiere tu respeto. Dios exige tu obediencia. Eso es lo que exige. Dios demanda nuestra obediencia. Lo veíamos hace unos minutos, una hora en la escuela dominical. Él nos dice, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús. ¿No es cierto? Pero en Canaán no todos obedecieron. Solo Rahab escucha, cree y obedece. Los demás desobedecieron y aún en esa condición de peligro latente de ser destruidos, siguen tras sus dioses, siguen con su pecado, siguen con su incredulidad. Solo Rahab fue obediente y abandonó todo por seguir a Jehová. Una bellísima transformación. Esa es la transformación que Dios hace en personas pecadores que Dios salva. Hay una transformación realmente. Esto debe también hacerte examinar tu corazón. Si no hay una transformación genuina en tu vida, por más que confieses algo, declares algo, hagas o repitas una oración, probablemente nunca has venido a la fe. Porque hay una transformación de vida. Somos hechos nuevas criaturas, ¿no es cierto? Pero tan importante es el ejemplo de Rahab y muy conectado con la fe genuina que persevera en obediencia, que no solo el autor de Hebreos escribe de ella, sino también Jacobo, el medio hermano de Jesús, lo hace en su carta. De hecho, Santiago es quien escribe primero acerca de Rahab. Santiago fue escrito primero que la carta a los Hebreos. Y Santiago también escribe acerca de Rahab, haciéndolo en un contexto donde también está enseñando acerca de la fe, particularmente de la fe genuina y viva que obra, en contraste con la fe muerta, falsa, que no obra. Vean ahí, Santiago 2:25. Santiago 2:25. Cuando Santiago está ejemplificando la fe viva que obra, Santiago nos dice, asimismo, Santiago 2:25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras, es decir, no fue vindicada su fe, no fue reconocida como verdadera su fe mediante las obras, ¿es la idea? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, la respuesta obvia es sí, claro que sí. Así fue. Ella tenía una fe viva y salvífica, es una realidad. Pero regresemos a Josué y vean conmigo el final de Rahab y de su familia. Josué capítulo 6, comenzando en el verso 22. Acá el pueblo ya había entrado a Jericó, ya había matado a todos, incluyendo a los animales, ¿verdad? Pero vean el verso 22. Josué capítulo 6, verso 22. El final de Rahab y su familia. Aquí está. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, a los espías: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Verso 23.
Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela. Y vean, esto es muy importante. Esta siguiente frase es muy importante. La vamos a ver en unos minutos más. ¿Y los pusieron dónde? Fuera del campamento de Israel. 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, oro, utensilios de bronce y hierro. Verso 25, pero Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y vean, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Lindísimo, ¿verdad? Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y quizá nos seguimos preguntando, ¿por qué será que Rahab es el último ejemplo específico en esta lista de los héroes de la fe ahí en Hebreos 11? Bueno, como ya lo dijimos, quizá para Dios subrayarnos que Él salva lo insalvable humanamente, ¿verdad? Y que además también los persevera fieles en la fe hasta el final, mientras ellos están ahí perseverando, ¿verdad? En la fe Él los preserva fieles mientras ellos están perseverando hasta el final. Quizá por eso Rahab es el último ejemplo en la lista. Rahab escuchó de Jehová como muchos de sus compatriotas, pero a diferencia de ellos que no creyeron, ella sí creyó. Y quizá puede haber así algunos entre nosotros, ¿verdad? Que algunos ya hemos escuchado el Evangelio y hemos creído, y gloria a Dios, gracias a Dios, porque realmente hemos pasado de muerte a vida. Pero quizá hay algunos que han estado escuchando una y otra vez el Evangelio y siguen en esta condición. Pero en esta mañana no tiene que ser así para ti. Si le pides a Dios, sálvame, hazme escuchar tu voz. Pero hay una razón adicional más, quizá hasta un poco más contextual del por qué Rahab es el último personaje de la lista de los héroes de la fe. Y es que, hermanos, de manera muy interesante, Josué, verso 23 al final, ahí nos dice que Rahab y toda su familia fueron sacados de Jericó cuando destruyeron Jericó y fueron puestos, como les subrayé ahorita, ¿fuera de dónde? Del campamento de Israel, ¿verdad? Y esto es muy interesante, porque esto implicó que Rahab y su familia estuvieran dispuestos a ser identificados no como israelitas, sino como extranjeros, como prosélitos, ¿verdad? Como personas que nunca formaron parte del pueblo de Dios, que vivieron una vida muy idólatra y pecaminosa. Y a ellos, Rahab y su familia, no les afectó vivir fuera del campamento de Israel. No les importó lo que la gente pensara de ellos, ni siquiera los propios israelitas. Lo único que a ellos les interesaba, a Rahab y a su familia, lo único que les importaba era la perspectiva de Dios para ellos. ¿Qué Dios pensaba de ellos? Era que pudieran ser encontrados como seguidores de Dios, como amantes de su ley. Y si para eso era necesario salir de Jericó, salieron. Y si para eso era necesario salir y vivir fuera del campamento de Israel, lo hicieron. Vivieron ahí. Estuvieron dispuestos, escuche bien, a sufrir a causa de la fe en Jehová. Piensen por un momento, salieron de su ciudad, dejaron toda una nación, toda una cultura donde vivieron por años, dejaron las comodidades, la paz, y salieron no para vivir dentro del pueblo de Israel, para vivir fuera del campamento de Israel. Y ahí estuvieron satisfechos. ¿Por qué? Porque su tesoro no estaba en ser salvados nada más de la vida. Su tesoro estaba en Jehová, en Dios. Sufrieron por todos lados a causa de la fe, pero estuvieron dispuestos a sufrir y perseveraron fieles hasta el fin. Y esto no es lo más interesante, porque regresen a Hebreos y ahí vamos a terminar. Y nos vamos a anticipar un poco al sermón de Hebreos 13, pero tenemos que hacerlo. Ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versos del 12 al 14, se nos dice algo sorprendente. Digamos que con Rahab se nos pavimenta el camino para lo que el autor de Hebreos
enseña aquí en Hebreos 13 del 12 al 14. Vean ahí lo que nos dice el autor. Hebreos capítulo 13, verso 12. Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. ¿Dónde? Fuera de la puerta. Y vean el mandato. Aquí hay una orden conectada. Verso 3. Entonces, salgamos pues a él. ¿A dónde? Fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y hermanos, la idea es esta. Así como Jesús salió fuera del campamento para sufrir y santificar a su pueblo mediante una muerte en la cruz, aludiendo con esta salida al rechazo de Jesús a esta religión hereje judaizante de salvación por obras, así como Jesús salió de esa religión falsa, hereje, distorsionada, judaísmo, así como Él salió para salvar a pecadores, morir en una cruz, y santificarlos y salvarlos, de la misma manera también los lectores originales de esta carta debían salir del judaísmo. Ya no debían estar pensando en regresar a sacrificar animales, a ir con sacerdotes que todavía estaban ahí parados en una religión hereje, falsa, diabólica en ese momento. Los mismos lectores debían ver esto y recordar, sí, como salió Rahab, sí, como salió Jesús. Así debo salir yo de esta religión hereje. Toda religión falsa que promete salvación en base a un mérito humano. Jesús dice, el autor de Hebreos nos dice que Él sale fuera de la puerta para salvar a pecadores, santificarlos con su sangre. Y todos los hijos de Dios, los redimidos por la sangre del Cordero, debemos salir fuera del campamento. Una vez más, para los lectores originales era salir del judaísmo. Ya deja de pensar en volver al judaísmo para salvar tu vida. Deja de pensar en regresar a sacrificar animales por tu seguridad, por estar en paz con todos. Deja de pensar en eso. Sal de ahí y cree en Jesús, aunque eso te va a costar probablemente la vida. Lo hemos leído ahí en Hebreos 10. Estaban sufriendo que le estaban quitando sus bienes, sus propiedades, los estaban persiguiendo. Y ahí con Nerón y con otros vemos cómo los cristianos en el primer siglo eran quemados, hermanos, levantados en cruces para iluminar la oscuridad. Eran vituperados. Y el autor de Hebreos nos dice, sal del judaísmo, sal de tu seguridad, les dice a ellos, y sigue a Jesús. Y viene detrás el vituperio, pero síguelo. Síguelo. Y a nosotros la implicación es esta: sal del mundo por completo. Sal de las filosofías del mundo. Sal de los pensamientos antibíblicos. Sal de ahí y ve a Jesús. Ve a la palabra de Cristo. ¿Te va a costar? Claro. Sí. Probablemente burlas, rechazo, probablemente hasta despidos en el trabajo. Probablemente no alcanzarás un éxito profesional. Probablemente. Pero no es como muchos dicen, ¿verdad? Que tu mejor vida está aquí y ahora. Que puedes usar a Dios o a Jesús como ¿cómo se llama? El que sale de la lámpara, ya se me olvidó. Que nada más dices cosas, ¿verdad? Declaras y listo, me da la mejor vida. No, hermano, no es así. No es así. Y lo mismo sucedió con Rahab. Salieron de Jericó y estuvieron dispuestos a vivir fuera del campamento de Israel para seguir a Jehová. Y nosotros somos gentiles como Rahab. No somos judíos, ¿verdad? Somos gentiles, igual de pecadores. Quizá no con pecados tan visibles como ella, pero ante los ojos de Dios todo pecado es observable por Él. Y todo pecado te condena. Pero también todo pecado puede ser lavado por la sangre de Cristo. ¿Por qué hizo esto Rahab? Porque como lo hemos visto en Hebreos 11, todos los creyentes del antiguo pacto atesoraban una ciudad, una patria futura, celestial. ¿Por qué debían hacer esto los lectores originales de la carta a los Hebreos? Ahí nos dice la razón. ¿Por qué es que debe salir? Verso 14.
porque no tenemos aquí ciudad permanente. Hermanos, lo sabemos. Esta no es nuestra ciudad, este no es nuestro país. Aunque podamos tener coches, casas, propiedades, inversiones, cosas aquí, esto no es lo mejor. Aquí no es lo definitivo para ti. Lo definitivo es el futuro, cielos nuevos y tierra nueva. Por eso Rahab cierra esta lista. Bellísimo, ¿verdad? Hebreos 11. Porque Rahab es un gran ejemplo para nosotros. Pero hay algo más todavía. Porque ella apunta a Jesús. Ella apunta a Jesús, lo vimos, ¿verdad? En Hebreos 13. Pero no solamente ahí. Y esto te va a sorprender. Vayan ahora a Mateo. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, verso 1. Libro de la genealogía, ¿de quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Verso 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Y vean el verso 5. Salmón engendró, ¿de quién? De Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Verso 16. Y de ahí viene ¿quién? Jesús. Vean cómo nuestro Dios tiene planes eternos que no están centrados nada más en ti y en mí. No. Los planes de Dios siempre son su gloria, ¿verdad? Manifestar su gloria, magnificar su nombre y que todo mundo le conozca y reconozca su señorío. Impresionante. Nosotros como Rahab, para seguir a Jesús y perseverar en la fe en Jesús, ella, no en Jesús, ¿verdad? En el Mesías que habría de venir, pero nosotros en este Mesías que sabemos que vino, murió y resucitó, que su nombre es Jesús, nosotros como ella, también como ella salió de Jericó y estuvo dispuesta a vivir fuera del campamento de Israel, nosotros también ahora debemos de decidir continuamente estar saliendo del mundo, no para vivir vidas ascéticas, ¿verdad? Ahí como monjes locos en el cerro o encerrados en la casa, ahí, hoy no, que nadie me vea, que no puedo ver nada, no, que no puedo platicar con nadie porque, qué exposición al pecado. No, sino abandonar para siempre en nuestra mente las filosofías de este mundo. A eso somos llamados. Abandonar el mundo y sus filosofías, que no están dictadas por Dios, están dictadas por el infierno. Para al mismo tiempo, no solamente hacer eso, sino de la misma manera, al mismo tiempo, estar adoptando ideas bíblicas. Es decir, estar atesorando en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra de Dios. Cambiando nuestra forma de pensar, desechando las filosofías mundanas en todas y cada una de las áreas de nuestra vida para estar pensando bíblicamente siempre y en todo momento. Y hermanos, nos necesitamos. Necesitamos estar todos siendo expuestos a la palabra de Dios por sus pastores. Pero también necesitamos todos estar siendo expuestos a la palabra unos con otros, ¿verdad? Estarnos ahí enseñándonos, Colosenses 3:16, la palabra de Dios entre nosotros. Porque la fe genuina que posee todo hijo de Dios es una fe que obedece, no que desobedece. Y si tú no eres salvo, sal ahora de tu vida pecaminosa. Sal de ahí. Es urgente, es crítico. Porque tu condición espiritual es esta que hemos visto, muerte espiritual. Sal de ahí ahora. Hoy es el tiempo de la salvación. Pero escucha bien, no puedes hacerlo solo. Es imposible. Por tus propias fuerzas no puedes. Tienes que clamar a Dios. Sálvame, por favor. Ten misericordia de mí. Por favor, sálvame. Por favor, cámbiame. No quiero ser expuesto a tu ira por la eternidad. Quiero ser expuesto a tu amor desde ahora y para siempre.